en una remota selva tropical. Miles de huesos. Evidencia de una masacre. Las víctimas, posiblemente la gente más poderosa de su mundo. Una dinastía real en la cumbre de su gloria. Ejecutada. Arrojada en una laguna. Más de 1000 años después, esta laguna contiene evidencia poderosa, no solo del destino de esta gente, sino de la caída de una de las mayores civilizaciones en la historia. Un misterio que insinúa la pasión, los celos y la codicia. Especial de National Geographic, Masacre Real Maya. Siglos antes de nuestra época, la noche cae sobre una tierra lejana. Una tierra de esplendor, una tierra de riquezas, una tierra gobernada por reyes poderosos, nobles con poder imponente, fabulosamente ricos, disfrutando de todos los placeres de la vida, amos del destino. Pero algo está a punto de suceder, algo que todo su poder no puede prevenir. Todo está a punto de cambiar para siempre. Cancuén, Guatemala. Antes una ciudad llena de gente en el corazón de una gran civilización, los mayas. Un misterio emerge del corazón de esta selva. Un descubrimiento inquietante. Miles de huesos. Huesos que alguna vez fueron personas. Sus descubridores no pueden creer lo que han descubierto. En esta selva, el calor, la humedad, los insectos y la tierra ácida usualmente convierten los huesos enterrados en polvo. Pero estos huesos se encuentran en condiciones casi perfectas. Para el arqueólogo Arthur Demarest es un descubrimiento raro y emocionante. Y uno muy inquietante. Es como ser detective en la escena del crimen, donde hay cosas muy extrañas. Hay muchas cosas que son extrañas. Extrañas y perturbadoras. Hay tantos huesos. Demasiada muerte. Quizás docenas de cuerpos humanos arrojados a una laguna. Todos al mismo tiempo. Algo aterrador les pasó a estas personas. ¿Pero qué? ¿Y por qué? La primera posibilidad, el sacrificio humano, atroz para nosotros, pero para los mayas era esencial para la vida. Ellos creían que sus dioses exigían sangre humana, y los mayas se las daban. Y sus dioses les daban cosechas copiosas, y les reconocían a sus reyes como seres sagrados. ¿Pero explica el sacrificio humano lo que les sucedió a estas personas? La evidencia dice que no. Nada de esto parece un sacrificio de los rituales comunes de los mayas. Nada.
Los mayas sacrificaban a uno o dos individuos de alto prestigio con muchos rituales y con técnicas específicas. Esta es una gran cantidad de gente arrojada a este sitio. No parece que esta gente murió por complacer a los dioses. Y no murieron de causas naturales. Parece que fueron asesinados. Esta es definitivamente la masacre más horrible y en escala más grande que jamás hayamos descubierto. Una masacre sin motivo conocido. Víctimas desconocidas. Asesinos desconocidos. Un caso de siglos de antigüedad que pide ser resuelto. Estos esqueletos destrozados aún no han cedido sus secretos, pero ya existe evidencia clave. Pedazos de cerámica descubiertos con los huesos. Los expertos creen que datan del año 800 después de Cristo. Un descubrimiento decisivo. Uno que nos lleva directamente a la escena del crimen. Cancuén antes era una ciudad bulliciosa, una de muchas que se extendían en una zona del tamaño de Nuevo México o Italia. Hoy en día esa área es el sur de México, Guatemala, Belice y Honduras. Hace 1200 años era la tierra de los mayas. Unas 50 ciudades-estado independientes, esparcidas sobre la selva tropical. La mayor de esas ciudades tenía más de 10.000 estructuras y una población de 100.000. Los mayas construyeron edificios magníficos. Crearon algo hermoso. Inventar sistema de escritura más complejo de América y desarrollaron sus propias matemáticas. Los astrónomos mayas registraron cada centímetro del cielo. Eran comerciantes, guerreros, magos. Quienes fueran nuestras víctimas, vivían en un mundo de riqueza y esplendor. Su ciudad no era la más grande, pero tenía una ventaja muy importante: la ubicación. Cancuén se ubicaba en el cruce de las mayores rutas comerciales de los mayas. Era Hong Kong, Singapur, Ámsterdam, el Canal de Panamá. En esta parte del mundo, si querías comprar o vender cualquier cosa, tenías que trasladar a Cancuén. Cancuén tenía los recursos y asegurar su grandeza. Se llama Chan-Aj. En el tiempo de los asesinatos, él había gobernado Cancuén durante 40 años. Todas las ciudades mayas tenían sus propios reyes, pero Taj Chan-Aj era una superestrella. Su pueblo asistía a grandes rituales en donde ofrecía su propia sangre a los dioses. Acuchillando su cuerpo, cortándose la lengua, incluso perforaba su pene, a cambio de paz, prosperidad y lluvia dadora de vida.
yendo su carne para el bien de todos, inspirando la acción contra de todos, gobernándolos con una habilidad y carisma que los pocos modernos le envidian. Los sabios que realmente tenían éxito como Taj Chankak eran aquellos que combinaban un Beckham con un Mick Jagger, con un poco de Bill Clinton y tal vez un Maquiavelo con un Kissinger en términos de las alianzas. Más o menos se notan todos estos combinados con un Papa Juan Pablo II. El liderazgo extraordinario de Taj Chanak y la ubicación estratégica de Cancún en el cruce de las rutas comerciales pudieron ayudarlo a llevar la ciudad a la cumbre de su riqueza e influencia. Y es posible que no necesitara un ejército para dominar a su competencia. Si alguien se encontraba fuera de lugar, él le podía negar acceso a bienes sagrados que circulaban por ciudad, o las coins de Spondylus y las más de Quetzal. Estos objetos sagrados, nadie ofrecer sangre a los dioses. Estos rituales, los reyes no tenían poder y sus ciudades corrían el riesgo del desagrado divino. En el juego de alto riesgo de la política maya, Taj Chanak siempre tenía la mano ganadora. Es difícil imaginarse una masacre en Cancún mientras gobernaba un rey tan fuerte. Pero alrededor del año 800 después de Cristo, la muerte terminó el reino de 40 años de Taj. Y todo cambió. Nuestras víctimas hicieron frente a su destino macabro. Y no tardó mucho antes de que su rica ciudad de Cancún también dejara de existir. Pero eso es solo una parte del misterio. En 100 años, todas las ciudades mayas de alrededor se volvieron ciudades fantasmas. Después de siglos de grandeza, el mundo maya rápidamente se desintegró. Nadie sabe por qué. Olvídese del arte, las tumbas, glifos, ciencia. La pregunta es, ¿qué al final les fue tan mal? Arthur Demarest espera que los huesos de Cancún ayuden a revelar las respuestas a esa pregunta. Porque antes de morir, nuestras víctimas pudieron presenciar el fin de su propio mundo. Y sus extrañas muertes permitieron tener unos de los huesos mayas mejor conservados en la historia. Sus asesinos los echaron a lo que es actualmente una laguna turbia, en un área olvidada de la selva tropical. Pero hace 1200 años era un estanque sagrado cubierto de estuco, cerca del Palacio Real de Cancún. Los cuerpos se hundieron en el fondo turbio. El hielo y el agua cubrieron y protegieron los sus durante más de 1000 años. Ahora, estos huesos pueden revelar cosas que ningún otro hueso maya había revelado. Y lo que emerge al principio es más que inquietante. Es extraño. Cráneos deformados de una manera extraña. Huesos de bebés. Estas no fueron víctimas comunes. Este no fue un crimen común.
En Guatemala, un descubrimiento extraño está arrojando luz sobre un crimen antiguo. La evidencia indica a masacpantos. En una antigua ciudad maya, alrededor de tiempo con la civilización entera empezó a caer. De inmediato, los fragmentos de huesos rosados velan algo raro. Los cráneos no se ven cotos. Cuando comparamos esta frente con esta fue empujada hacia atrás, totalmente empujada hacia atrás, lo que hace que los costados de la cabeza se expandan. Comparado con un cráneo normal, este tiene una frente plana y una parte superior alargada. Parece un defecto genético extraño, pero no lo es. Pudo haber sido un acto intencional de reverencia. Algunos expertos creen que los mayas deformaban sus cráneos para honrar al maíz. Los mayas vivían y morían por la cosecha de maíz. En gratitud, pudieron haber ofrecido al dios del maíz un tribaño, al crear grandes niños a ver. Asombroso de ese cráneo, la de Fal. El cráneo de un bebé es un conjunto de placas altas. Los mayas guiaban los cráneos de sus bebés con tablas hasta que se volvían alargados y delgados. El hallazgo de cráneos como estos formula una posibilidad tentadora. Estamos hablando de gente que era muy rica para esa época. La única gente en ese tiempo que era muy rica eran los gobernantes y sus familias. No todos concuerdan que los cráneos en forma de maíz significan realeza. Pero algo más, encontrado en el hoyo, ofrece más pruebas de que nuestras víctimas eran la crema de la sociedad. El jade. Para los mayas era más valioso que el oro. Nuestras víctimas lo usaban en cantidades asombrosas. De ello daba algo aún más precioso, el jade. Collar de dientes de jaguar. Él tiene cuadrios. En Cancún tenía 6. Hacerlo requirió que cazaran y mataran a 9 de los felinos más grandes de América. Comprarlo debió haber costado una fortuna. Quien quiera que fuera el dueño, era muy rico. Y parece que nuestras víctimas podían comprar lo que desearan. Podían escoger de lo mejor que ofrecían los mercados de Cancún. Debieron tener en sus mesas delicias caras como el chocolate, miel, piel de jaguar, taco, carne de iguana. Y habrían dado sus asas y sus cuerpos en pedre. Joyas de hincar. Plumas esquisas. Plumas de cola de ave. Solo los nobles podían poseer una pluma de quetzal. Si un plebeyo había matado a un quetzal, podía ser ejecutado. Estos bienes, el jade, las plumas de quetzal y esas cosas, solo podían ser poseídas por nobles y reyes.
No se vendían a cualquier persona. Había que ser señor sagrado para tener estas cosas. Y no solo cosas hermosas. Los plebeyos podían casarse con una sola mujer. Pero los aristócratas de Cancún tenían muchas. Vivían con ellas gran lujo. Enorme palacio de 200 cuartos, más grande que 5 campos de fútbol. Uno de los maleficios del mundo maya. Ellos esperaban que sus muertes fueran tan lujosas como sus vidas. Que se fueran a la eternidad cubiertos con adornos de jade, empapados con cinabrio, el símbolo precioso de la vida eterna, y luciendo fabuloso para siempre, escondiendo la descomposición mortal detrás de una magnífica máscara de la muerte. Pero cuando la muerte llegó, no fue lo que nuestras víctimas habían pensado. No los enterraron como noble poderoso. De hecho, no los enterró. Extraño que el Cancún se vuelve aún más extraño. Parece que las víctimas, la gente más rica de la ciudad, pudieron haberte mejor todo. Muchos debieron haber codiciado lo que ellos tenían. Pero la evidencia excluye el robo. Parece que sus asesinos los echaron a la laguna llevando aún sus joyas. El motivo de esta masacre no fue el dinero. Entonces, ¿qué fue? Y ahora los huesos revelan otro hecho terrible. Las víctimas no eran solo hombres. Unas 31 personas murieron aquí. Hombres, mujeres y niños. Y hay otra relación escalante del hoyo de la muerte. Una que insinúa que no fue una matanza sencilla. Hace pasar a la gente, no terminó con muerte. Guatemala, un caso sin resolver en 1200 años, empieza a revelar sus secretos. Los asesinos y su motivo todavía son desconocidos. Pero hay nueva evidencia. Las armas del asesinato. Hachas y navajas de pedernal, encontrados con los huesos de las víctimas. El nuevo descubrimiento lleva a la investigación por un camino muy oscuro. Lo que vemos es evidencia de algo que tal vez sucedió de repente. Por lo visto, algo muy violento. Los investigadores han visto evidencia como esta antes, pero no de tiempos antes. De la sangrienta civil Guatemala, Bosnia, los campos de masacre de Ruanda, unas de las peores masacres genocidios de nuestra época. Los huesos de personas cortadas en trozos, despedazadas. Hombres, mujeres y niños. Y ahora, en la remota Cancún, se nota algo similar.
Casi todos los huesos que hemos examinado tienen algún trauma. No se sabe si los huesos fueron cortados antes o después de la muerte o por qué. Tenemos evidencia de un instrumento muy pesado y afilado. Quizás un hacha o algo así. Cuando así, y la cabeza del fémur del resto del hueso. El fémur es el hueso de lo, uno de los huesos humanos más difíciles de romper. Parece que quienes mataron a estas personas también las descuartaron. Ves cazar a algunos que intentan escapar. Este vino detrás. Un instrumento pesado y afilado lo cortó y rompió el resto del hueso. La persona tal vez ya estaba acostada, fuera de acción y fue descuartizada. O la persona estaba huyendo con la espalda hacia su agresor y por lo visto falló. Estas personas no tuvieron ninguna posibilidad de defenderse de sus agresores. Agresores que dejaron sus armas con los cuerpos de sus víctimas, proporcionando la evidencia de sus destinos. Coincide muy bien con la herida. Esta pequeña herida es de la parte de aquí, en la parte posterior de la cabeza de un niño. Se nota el daño que causó por dentro. Veamos el caso de una vida, un niño. Este es el hueso del cuello. Pertenece a un niño pequeño, de menos de años. Los pudieron haberlo prendido, pero todo es caro. Ellos muy rápidos. Él no tiene a dónde ir. Esto es evidencia de una puñalada en el cuello. La única manera en que pudo haber sucedido este tipo de herida es que hubieran jalado la cabeza hacia atrás y que la puñalada viniera desde abajo de la mandíbula. Habría sido un fin aterrador para alguien tan joven. Pero incluso este niño no fue el más joven en morir. Este es el hueso de un bebé. Estos son los huesos de la cadera. Este más pequeño es de un feto de 32 semanas. Y este es de 38 semanas. Evidencia en los huesos insinúa una posibilidad macabra. No fueron soldados muriendo en una... No fue un sacrificio. ¿Puede ser el exterminio de una familia completa? Si ellos eran nobles, no llegaron a un fin noble. ¿Pero por qué? Y ahora, en el sitio del descubrimiento, un nuevo hallazgo aumenta el misterio. A 80 metros del lago de los huesos, hay una tumba poco profunda. Adentro están los huesos descompuestos de un hombre. Quienes enterraron a este hombre colocaron un hilo de conchas maravillosamente talladas en su tumba. En el mundo maya, un acto de reverencia que honra solo a los muertos importantes. Pero la nobleza maya yace en tumbas magníficas. La tumba de este hombre apenas cubrió su cuerpo. Este entierro es realmente extraño. No hay sepulcro,
Ni siquiera hay lápida ni losa. Y se excavó a una profundidad de 60 centímetros en el lodo. Sin embargo, este individuo usa un tocado elaborado que llega hasta los pies. Parece un entierro repentino y rápido, pero con un cierto elemento de aspecto. ¿Quién era este hombre? El secreto se encuentra en las conchas. En Guatemala, la investigación de una antigua masacre toma un giro sorprendente. Cerca de las víctimas, un hombre con todos los símbolos de la realidad, pero en una tumba poco profunda y sin nombre, con conchas talladas en glifos de la lengua maya. La investigación depende de lo que revelen estas antiguas palabras. Si hay alguien que las pueda leer. Hace cientos de años, un ataque implacable casi exterminó la lengua maya. (1519) Los primeros europeos llegan a tierra maya. Los conquistadores españoles buscando oro. Y los misioneros cristianos buscando alas. Para su asombro, encuentran escritos en lengua maya. La lengua más avanzada que había sido inventada en América. Los que registraban el genio de una civilización. Calendarios hebreos, texto astronómico, instrucciones para reyes majestuosos. Pero para los españoles son obras de Satanás. Incapaces de leerlos, perturbados por sus imágenes extrañas, los españoles los quemaron. Se sabe que solo 4 libros sobrevivieron la destrucción incesante de los españoles. La lengua más compleja jamás desarrollada en América se perdió. Solo en los años 60, los expertos comenzaron a descifrar sus secretos. ¿Han aprendido lo suficiente para leer las conchas de Cancún? El experto en glifos, Federico Fassen, busca un nombre en las conchas. Reconoce el glifo de cabeza de mo, la palabra maya, ash, y otro glifo, can. Era. Fassen de la respuesta. Los tallados en piedra de Cancún tienen los mismos símbolos. Y un glifo para realeza. El hombre se llamaba Khan Mash, y no cabe la menor duda de quién era. Khan Mash era un rey de Cancún, la ciudad en donde sucedieron nuestros asesinatos. Un gobernante rico y poderoso, enterrado como mendigo en una tumba poco profunda y sin nombre. ¿Por qué insultarían a un rey de tal manera? No tiene sentido. Pero los glifos revelan otra cosa. El rey Khan Mash murió alrededor del año 800 después de Cristo, por el mismo tiempo en el que fueron asesinados los 31 nobles, encontrados solo 80 metros de su tumba. Nuestras víctimas pudieron haber sido la Khan Mash, una familia real. Arthur Demarest encuentra un paralelo macabro del siglo XX. Los Romanov. En 1918, los revolucionarios capturaron al zar ruso Nicolás II, su esposa Alejandra y sus 5 hijos, y los mataron a todos.
incluso a los más jóvenes, destruyendo su dinastía. ¿Las víctimas de Cancún también fueron exterminadas a propósito? Parece el rey masacre de familia y nada. Se abandona el lugar. Habría sido un cambio total de fortuna. No mucho desde la masacre, la gran ciudad de Cancún cae en picada cumbre de riqueza y poder hacia la Mientras la evidencia se acumula, queda claro una cosa. El caso de la masacre de Cancún se trata de mucho más que un asesinato. Hecho. Los asesinatos de Cancún ocurrieron alrededor del 800 después de Cristo. Hecho. El rey Khan Mash murió alrededor del año 800 después de Cristo. Hecho. La ciudad de Cancún de repente desaparece de la historia alrededor del 800 después de Cristo. Hecho. Los mayas comienzan a abandonar todas sus ciudades alrededor del 800 después de Cristo. Una masacre espantosa. Entierro insultante de un rey. Muerte repentina de una gran ciudad. La cara inexplicable de una civilización brillante. Todo sucedió alrededor del mismo tiempo. Resolver los asesinatos de Cancún puede lograr mucho más que acabar con un ancho de 1100 años. Lo que tenemos aquí es evidencia física del declive maya y de cosas que sucedieron durante el mismo. Y como un miembro del equipo forense me dijo ayer, esta evidencia resistiría un examen en la corte. Nadie está seguro de qué provocó el declive maya. Quizás un desastre ambiental. Durante siglos, los mayas cortaron árboles para combustible y plantación de cultivos. Pero los árboles protegen la tierra contra la erosión. Cuando cortaron sus bosques, los mayas expusieron su tierra a las fuerzas destructoras del viento y del agua, que la convirtieron en un baldío estéril, justo cuando la peor sequía en siglos empezó a devastar sus terrenos. Pero los expertos creen que la sequía y hambruna no fueron lo único que destruyó a los mayas. Argumenta que la política maya también ayudó. Una posibilidad que considera Harold Demarest y trata de explicar los asesinos de Cancún. Las navajas y hachas encontradas con los cuerpos fueron las armas de los asesinatos, pero el motivo puede estar oculto décadas antes de la masacre. En un mundo riesgoso de sexo, política y poder. Alrededor del año 800 después de Cristo, el rey maya Khan Mash fue enterrado de una manera poco real. En una tumba poco profunda y sin nombre. Y acenaron llenas de personas. Tal vez familiar Khan Mash. Los descuartizaron y los arrojaron a un lago a 8 metros de su tumba. Parece incomprensible. Pero el arqueólogo Arthur Est piensa que tal vez tiene sentido. Puede ayudar a explicar una de las catástrofes menos entendidas. La caída repentina y total del mundo maya. Más o menos al mismo tiempo que los asesinatos de Cancún, grandes cantidades de gente de repente empezaron a abandonar Cancún y otras ciudades mayas. Antes de morir,
nuestras víctimas pudieron haber visto un gran número de refugiados huyendo de Cancún y viajando a través de la selva tropical, abrumando a otras ciudades cuando llegaron, buscando comida y refugio. De cierta forma, lo que tenemos aquí es un efecto dominó, la caída y abandono de las ciudades del oeste. El problema son desplazados, nos los llama la ONU hoy en día. Decenas de miles, probablemente cientos de miles de personas perdiendo sus hogares y emigrando a otras regiones. La gente empezó a desesperarse cada vez más. De repente las cosas pasan de ser muy malas a ser mucho peores. De repente hay 100,000 personas llegando a la región. Es cuando las cosas se vienen abajo. Las cosas se vinieron abajo con una rapidez asombrosa. Justo después de la muerte de nuestras víctimas, la ciudad de Cancún dejó de existir y el espléndido mundo maya empezó a desaparecer, mientras el caos y derramamiento de sangre llegaron para llenar el vacío. Es repentino, en un periodo de 50 años, y es violento. ¿Por qué pasó? Iniciaron nuestras víctimas en los últimos días de sus vidas. Desde muchos se sospechó que fue una combinación tal de sequía y población. Demasiada gente, comida insuficiente, destruyó los mayas. Pero otra agrega más a este estado de fatalidad. Lo que puede ser uno de los más para los asesinatos atroces de Cancún. Asesinatos que podrían llevar a un culpable inesperado. El padre de Khan Mash, el rey Taj Chan-ak. El rey más grande de Cancún no asesinó a su hijo y su familia. Cuando pasaron estos asesinatos, Taj ya estaba muerto. Pero los grandes reyes mayas, como Taj Chan-ak, pudieron haber sembrado semillas de discordia que llevó a los asesinos. No con violencia, sino con sexo. Al hacer el derecho de los reyes mayas de cualquier mujer que quiera. Y no solo placer. Como reyes mayas, Taj pudo haber creado alianzas al casarse con las hijas de otros reyes. Entre más alianzas, mejor. Puede llamársele poligamia estratégica. Para un rey como Taj, fue una búsqueda de más poder. Pero para sus descendientes, pudo haber provocado el desastre. Porque, aunque todas esas bodas reales creaban alianzas duraderas, también creaban un problema que duraba aún más. Hijos reales. Expertos han hecho cálculos. Si el rey de la ciudad maya solo 4 hijos, cada uno de ellos tuviera 4, y cada uno de sus 16 nietos tuviera 4, él tendría 36 nietos. Con solo una esposa. Multiplica ese número de esposas y después de solo 200 años, de 500 zonas en la ciudad maya pueden reclamar de sangre real. Arthur Demarest cree que por eso el Palacio Real de Cancún contaba con 200 habitaciones. Y también explica por qué, a pesar de su prosperidad, la ciudad podía estar llena de tensión.
La rivalidad entre los nobles y los reyes, y esa competencia era muy importante para la civilización maya clásica. Criaron a varias personas en sus cortes que luego pondrían en los tronos en varios lugares. Todos los nobles menores estaban trabajando en aumentar su prestigio, que era una de las principales fuentes de su poder. Y no solo eran las guerras y los rivales y las alianzas, sino también la construcción de templos mayores y una imagen impresionante. Esta rivalidad continua de estos gobernantes era cada vez más clara. En las víctimas, algunos de esos aristócratas competidores, creando cada vez más impresionantes para superarse unos a otros. Si así fue, ellos no los construyeron y no pagaron por ellos tampoco. Eso cayó sobre los hombros de la gente común, como trabajo forzado y como impuestos. Había una carga cada vez mayor en la sociedad, en las clases medias y bajas, en términos de lo que tenían que producir para apoyar este creciente sistema de rivalidad. Visto desde esta perspectiva, el mundo de riqueza y lujo de nuestras víctimas de repente se ve muy diferente. Por ardientes, los con los nobles unos contra otros, los reyes contra los reyes. Luchas de poder dando tesoro y acaban las reservas de alimentos. Ves mientras la sequía comienza a tiempos. Y hasta edades pues como quedaron lentamente al borde. De repente, el entierro insultante de Khan Mash no parece tan extraño. Y la masacre de toda una familia noble no es tan misteriosa. Arthur Demarest cree que alrededor del año 800 después de Cristo, solo un rey tan fuerte como Taj Chang-ak podía mantener intacta la fachada fracturada de Cancún. Después de él, nadie podía. Sorprendente que después de Chang-ak se desmoronara. Demasiados varios sistemas de rivalidades, fue inevitable que en Cancún esta manera realmente dramática. Descubrimientos con piedra ámbar. Pone orden para comprar la caída de los más. Es poco encontrar una foto instantánea de uno de los momentos de la desintegración de esta civilización. Uno de los momentos más desafortunados y trágicos. Es importante porque nos enseña que las civilizaciones pueden arruinarse. Es un crimen de guerra de hace 1200 años. Nadie sabe quién mató a las víctimas de Cancún. ¿Fueron los plebeyos, que estaban hartos del trabajo forzado e impuestos abrumadores? ¿O parientes que querían eliminar a sus rivales? ¿O quizá otras ciudades codiciaban las riquezas de Cancún o que estaban hartas de su corrol el comercio? Leer el lema de esos masacrados nos deja una lección funda. Los prosperan durante 1000 años. Alimenta enormes poblaciones en medio del trópico. Construyendo ciudades de gran tamaño y belleza. Calculando calendarios de exactitud asombrosa. Creando una lengua sofisticada, matemática compleja y arte hermoso.
Conquistaron a la naturaleza, conquistaron al tiempo, conquistaron el mundo de la mente, pero hubo una cosa que todo su genio no pudo conquistar, y al final los destruyó. No pudieron conquistarse a sí mismos. En una remota selva tropical, miles de huesos, evidencia de una masacre. Las víctimas, posiblemente la gente más poderosa de su mundo, una dinastía real en la cumbre de su gloria, ejecutada, arrojada en una laguna. Más de 1000 años después, esta laguna contiene evidencia poderosa, no solo del destino de esta gente, sino de la caída de una de las mayores civilizaciones en la historia. Un misterio que insinúa la pasión, los celos y la codicia. Especial de National Geographic, Masacre Real Maya. Siglos antes de nuestra época, la noche cae sobre una tierra lejana, una tierra de esplendor, una tierra de riquezas, una tierra gobernada por reyes poderosos, nobles con poder imponente, fabulosamente. Inventar sistema de escritura más complejo de América y desarrollaron sus propias matemáticas. Los astrónomos mayas registraron cada centímetro del cielo. Eran comerciantes, guerreros, magos. Quienes fueran nuestras víctimas, vivían en un mundo de riqueza y esplendor. Su ciudad no era la más grande, pero tenía una ventaja muy importante: la ubicación. Cancún se ubicaba en el cruce de las mayores rutas comerciales de los mayas. Era Hong Kong, Singapur, Ámsterdam, el Canal de Panamá. En esta parte del mundo, si querías comprar o vender cualquier cosa, tenías que trasladar a Cancún. Cancún tenía los recursos y asegurar su grandeza. Se llama Chan-Ah. En el tiempo de los asesinatos, él había gobernado Cancún durante 40 años. Gente ricos, disfrutando de todos los placeres de la vida, amos del destino. Pero algo está a punto de suceder, algo que todo su poder no puede prevenir. Todo está a punto de cambiar para siempre. Cancún, Guatemala. Antes una ciudad llena de gente en el corazón de una gran civilización, los mayas. Un misterio emerge del corazón de esta selva.
un descubrimiento inquietante. Miles de huesos. Huesos que alguna vez fueron personas. Sus descubridores no pueden creer lo que han descubierto. En esta selva, el calor, la humedad, los insectos y la tierra ácida usualmente convierten los huesos enterrados en polvo. Pero estos huesos se encuentran en condiciones casi perfectas. Para el arqueólogo Arthur Demarest es un descubrimiento raro y emocionante, y uno muy inquietante. Es como ser detective en la escena del crimen, donde hay cosas muy extrañas. Hay muchas cosas que son extrañas. Extrañas y perturbadoras. Hay tantos huesos, demasiada muerte, quizás docenas de cuerpos humanos arrojados a una laguna, todos al mismo tiempo. Algo aterrador les pasó a estas personas. ¿Pero qué? ¿Y por qué? La primera posibilidad, el sacrificio humano, atroz para nosotros, pero para los mayas era esencial para la vida. Ellos creían que sus dioses exigían sangre humana, y los mayas se las daban. Y sus dioses les daban cosechas copiosas, y les reconocían a sus reyes como seres sagrados. ¿Pero explica el sacrificio humano lo que les sucedió a estas personas? La evidencia dice que no. Nada de esto parece un sacrificio de los rituales comunes de los mayas. Nada. Los mayas sacrificaban a uno o dos individuos de alto prestigio con muchos rituales y con técnicas específicas. Esta es una gran cantidad de gente arrojada a este sitio. No parece que esta gente murió por complacer a los dioses. Y no murieron de causas naturales. Parece que fueron asesinados. Esta es definitivamente la masacre más horrible y en escala más grande que jamás hayamos descubierto. Una masacre sin motivo conocido. Víctimas desconocidas, asesinos desconocidos. Un caso de siglos de antigüedad que pide ser resuelto. Estos esqueletos destrozados aún no han cedido sus secretos, pero ya existe evidencia clave. Pedazos de cerámica descubiertos con los huesos. Los expertos creen que datan del año 800 después de Cristo. Un descubrimiento decisivo. Uno que nos lleva directamente a la escena del crimen. Cancuén antes era una ciudad bulliciosa, una de muchas que se extendían en una zona del tamaño de Nuevo México o Italia. Hoy en día esa área es el sur de México, Guatemala, Belice y Honduras. Hace 1200 años era la tierra de los mayas. Unas 50 ciudades-estado independientes, esparcidas sobre la selva tropical. La mayor de esas ciudades tenía más de 10.000 estructuras y una población de 100.000. Los mayas construyeron edificios magníficos. Crearon algo hermoso.